Señor, ¿cómo está usted? Bueno, yo creo que podríamos empezar. Con el doctor Mancilla ustedes han estado viendo procesos electorales. Cómo funcionan las elecciones, cómo funciona el sistema electoral, cuáles son los diferentes tipos de sistema electoral, para qué sirven, cómo sirven y todos esos minuciosos detalles que son muy importantes para ustedes. Ahora bien, lo que yo he intentado hacer en estos dos y en esta nuestra tercera vez, fotocopia por favor, si tiene usted suerte es la última, ¿o no? Hay uno más. Uf. Perfecto. Y lo que yo quiero hacer con ustedes es toda la hermosa teoría que ustedes tienen, la vamos a aplicar a dos ejemplos que yo les he venido mencionando en las pocas veces que nos hemos visto. Lamentablemente, esta es una clase de teoría comparativa que requiere un semestre entero, ¿ya? Pero, como no tenemos ni el tiempo ni la voluntad para hacer una cosa así, lo hemos logrado hacer más o menos en 3 clases, ¿ya? ¿Se acuerdan de la primera clase que han tenido conmigo? Hemos hablado sobre la China y por qué la China se vende como una democracia. ¿Cuál es el valor de la democracia? ¿Y por qué regímenes autoritarios? ¿Por qué, en una simple palabra, por qué regímenes despóticos usan la palabra democracia para mostrarse como la verdadera referencia política? ¿Ya? Eso es lo que hemos visto en la primera clase. La segunda clase, ¿se acuerdan un poco? La segunda clase hemos visto Japón, ¿ya? Y sobre todo el periodo de Japón contemporáneo. Nada de la historia lejana, ni los samuráis. Hemos empezado justo en la restauración Meiji. ¿Se acuerdan de esa palabra? La restauración Meiji es cuando Japón, que era un país feudal, pobre, se da cuenta que tiene que entrar en el mundo moderno. Y para eso hace una serie, estamos hablando de 1850, 1860, hace una serie de reformas que la convierten en una enorme potencia mundial. Hemos visto cuáles son esas reformas, ¿ya? Y están también, si ustedes abren su fotocopia, por favor, la parte 1, bueno, este pequeño texto que les estoy dando está dividido en 3 partes. La primera parte son 6 o 7 puntos más una conclusión, que son las 3 primeras hojas, 4 primeras hojas. Eso es el núcleo duro que vamos a ver hoy. La hoja, me imagino 5, es un modelo comparativo. En ese modelo comparativo vamos a ver a la China, a Japón y vamos a introducirnos a nosotros, a Bolivia, ¿ya? Vamos a hacer una comparación bastante fácil, simplemente política, un poco de democracia, economía, la idea del progreso. Vamos a hacer también comparación cultural, una comparación educativa. Y la última página es algo que a mí me gustaría llegar rápido, porque es la conclusión, es realmente el proceso histórico de Japón, el proceso histórico de la China. Los resultados de esos procesos son los que nos interesan a nosotros, porque me imagino que ninguno de ustedes quiere aprender sobre el emperador Meiji y cómo se hizo el primer ferrocarril. Todo eso me imagino que a ustedes les es secundario. Lo que es importante para ustedes es saber, después de todo ese proceso histórico, a qué instituciones llega un gobierno para poder ser una democracia plena, ¿ya? ¿Cómo se construye ese progreso? ¿Ya? La palabra en sí es progreso. ¿Cómo las diferentes visiones dan el resultado que tenemos hoy? Buenas. Su poco, por favor. Muy bien, pues entonces volveremos un poco atrás y
les hago una pequeña introducción sobre la restauración Meiji. La restauración Meiji en Japón se da a partir de 1850. Seguramente en el texto tiene una fecha de 1868, ¿ya? Y luego hay otra en 1947. No les voy a llenar de cifras, no les voy a llenar de datos, ni nada de eso. Simplemente decirles que a partir de entonces, Japón empieza a comportarse como una democracia plena. ¿Cómo se comporta como una democracia plena? ¿Qué había antes? Ya, luego sigue siendo una monarquía. Hasta hoy en día, Japón tiene un emperador. ¿Ya? Hirohito, no importa. ¿Cómo se transforma en un sistema feudal con emperador a una democracia constitucional también con emperador? ¿Ya? ¿Cuál es, por ejemplo, la imagen que tiene ese emperador, ese rey, esa figura? ¿Cómo cambia de ser un déspota absoluto, como todos los reyes, a ser un monarca constitucional? Que ya no jura ni por Dios ni por la patria, jura por la Constitución. Él es el primer ciudadano obligado a no solo respetar, sino a mantener el espíritu mismo de la Constitución. ¿Ya? Y es ese espíritu que les quiero hablar hoy. Los japoneses, hasta 1850, vivían en un sistema feudal, el sistema shogunato. ¿Ya? Los shogunes. Los shogunes son eso que ustedes han visto en las películas, con katanas, espadas, los samuráis. Un samurái pertenece, bueno, los samuráis es, digamos, la base de los soldados. Esos soldados pertenecen a una región. Esa región pertenece a un distrito. Ese distrito se llama un shogunato. ¿Ya? Ha habido varios shogunatos. Todos esos shogunatos se peleaban a muerte entre ellos. Andrés les he hablado un poco sobre las guerras civiles, hasta que viene Tokugawa Ieyasu, Oda Nobunaga, y todos esos grandes nombres que han hecho de Japón algo digno de admiración, ¿ya? La unificación del Japón, en 1860, trae la introducción de un nuevo monarca, que se llama Meiji, ¿ya? Este Meiji lo primero que hace es decir, la gente inteligente de mi país, pueden ser 10.000 o 50.000 personas, todos ustedes se van de viaje y se van a ir por lo menos 1 o 2 años a Europa, van a estudiar cómo funciona Europa, porque como ustedes bien saben, si hacemos una pequeña regresión, es la época de la expansión militar y colonialista de Europa. Es la época en la que Europa pasa también de ser una pequeña península de Asia, porque si ustedes ven un mapa, Asia es enorme y Europa es un pedacito. Si ustedes quieren ningunear a los europeos, que dicen que son una pequeña península de Asia, ¿ya? Ese continente euroasiático empieza a desarrollarse sobre todo mecánicamente. ¿Quiénes de ustedes han escuchado hablar del tren? Qué cosa mágica que aquí ya no hay. El tren se empieza en 1830, 40. Y se empieza en Inglaterra, se empieza en Bélgica, se empieza en lo que es la Europa occidental. Ahí, estos europeos hacen lo que es el desarrollo técnico. Y los japoneses, que no tenían nada, llevan una embajada de 40.000 personas para estar 2 años en Europa. No es una sola embajada, son varias embajadas, con varias vueltas, con varias idas, varias personas van y vuelven, no se quedan. Pero ese núcleo de esas 40.000 personas son los que van a construir el Estado moderno japonés luego. Y si ustedes están en 1850 por Europa, ¿qué país sobresale más que los demás? ¡Wow! ¡Perfecto! La historia de Alemania es un poco parecida a la historia de Japón. Japón tiene esta fragmentación que luego tiene que ser unificada y que luego tiene que ser construido un sistema piramidal. Alemania es más o menos parecida. Es la época de Prusia. Es la época cuando, si ustedes ven un mapa de Alemania de 1830 y ven un mapa de 1850,
realmente diferente, pero realmente totalmente diferente. Alemania siempre se ha compuesto de muchos pequeños estados. Algunos obispos tenían su propio estado, algunos pequeños príncipes, algunos pequeños duques, Prusia era lo más grande, Prusia se empieza a comer los demás, pero empieza a unificar lo que es el pueblo alemán. ¿Ya? En ese proceso de unificar Alemania es cuando llegan los japoneses y ven que Alemania pasa realmente de ser una potencia de cuarto nivel perdida en Europa, porque en aquella época estamos hablando de Napoleón, estamos hablando del gran, no sé, Alejandro II en Rusia, pues, ¿ya? Es la época de las grandes monarquías y Alemania no tiene nada de eso. Y Alemania empieza a unificarse y empieza a construirse de una manera que permite que sea la segunda potencia solo por detrás de Inglaterra. ¿Ya? Con ese gran ejemplo, los japoneses dicen, wow, tenemos que seguir el mismo camino. Entonces comienzan cierto tipo de reformas. ¿Ya? Esas reformas se las he enumerado del 1 al 7. Hay más, pero son las más elementales. ¿Ya? La primera es la estructura política. ¿Cómo se estructura un país? Por ejemplo, nosotros en nuestra, vamos a decir, en nuestra movida historia reciente, hemos tenido una nueva constitución, ¿no es cierto? Esa nueva constitución es exactamente la idea de no solamente refundar un Estado, sino de construir una estructura política y distribución del poder que sea diferente al modelo anterior. ¿Ya? Ahora, en nuestro caso la ideología pesa mucho y esa ideología hace que se tomen decisiones que van por encima de lo que podría ser la lógica, de la modernidad, de copiar lo mejor de otros países. ¿Ya? Como ustedes bien saben, nuestra constitución ha sido hecha por catalanes, nada más y nada más. ¿Ya? Ese tipo no solamente de identidades políticas, de ideologías, sino ese tipo de cambios estructurales van a darle un sentido al país. Podemos estar de acuerdo o no, nos puede gustar o no, pero eso es lo importante, ese cambio estructural. Y lo mismo pasa en Japón. Ahora, ese cambio estructural en el Japón convierte, lo primero, les he puesto ahí en negrita, bien clarita la primera frase, a Japón en una monarquía constitucional. A ver, ustedes que son hijos de este tiempo, ¿quién se quiere ganar un caramelo? Nombrarme, no sé, 3 monarquías constitucionales. A ver, ¿quién quiere levantar la mano? No. Inglaterra no tiene constitución. A ver, una mano ahí. España. Perfecto, España es una monarquía constitucional. Hay más, 10 más, ¿eh? En Europa solamente. Japón es otra, es una monarquía constitucional. Bélgica, Dinamarca, Suecia, son muchas que todavía quedan, ¿ya? Noruega, todavía quedan en ese sentido. Y Japón es también una muestra del espíritu de ese tiempo, de decir, muy bien, tenemos nuestro rey, pero ese rey lo vamos a utilizar de florero, lo vamos a poner en actos protocolares, lo vamos a llevar a pasear, lo vamos a mostrar, el día de la patria lo vamos a sacar en desfile, pero él no toma ninguna decisión política. ¿Ya? Ahora, como ustedes ya saben eso, la base de todas estas democracias, incluida la nuestra, son la representación política. Y esa representación se usa con partidos políticos, ¿no es cierto? Uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros, así como crítica entre paréntesis, es que nuestras instituciones democráticas, los partidos políticos, que deberían ser así, deberían ser la representación de la sociedad, en Bolivia, la verdad es que no hay
es todo muy coyuntural. Por ejemplo, sin querer denigrar al señor Tuto Quiroga ni a nadie, la Alianza Libre se basa en qué partido? En el FRI. ¿Qué es el FRI? ¿Ya? ¿Cómo es el Frente Revolucionario de Izquierda? Es pues socialista, ¿no es cierto? ¿Qué tiene el socialista Tuto? Nada. Y sin embargo, esa falta de institucionalidad democrática, de tener las cosas claras, uno de los puntos esenciales que vamos a ver ahora es la estabilidad. La estabilidad para el progreso se consigue teniendo predictibilidad. Perdón, estoy con mascarilla, no. Esta predictibilidad es cuando alguien dice, nosotros somos, no sé, de izquierda, nosotros queremos esto, esto y esto, ya como era el MAS en el principio. Y del otro lado tiene que existir un contrapeso, porque si no, no es una democracia. Tiene que haber un partido que diga, no, yo estoy por esto y por esto. Pero lamentablemente nosotros no tenemos todavía un sistema estable. Es un sistema que se fragmenta. Y en esa fragmentación es cuando vienen muchos problemas y convulsiones. ¿Ya? Fíjense ustedes, no sé, en ese gran país enemigo del mundo, Estados Unidos. Estados Unidos como país puede tener presidentes muy buenos o muy malos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en Obama, ha puesto el listón muy arriba. El señor Trump, a su manera de ser, también ha puesto el listón muy arriba. Pero ninguno de los dos va por libre. O sea, no por libre por tuto, quiero decir, sino que va suelto. Todos van bajo una institucionalidad democrática. Que el señor Trump haga lo que quiera con el Partido Republicano, esa es otra historia. Pero existe, ¿ya? Y va a seguir existiendo después de Trump. El Partido Demócrata lo mismo. Hoy eran las elecciones en Nueva York, por ejemplo. ¿Ya? El Partido Demócrata va a ganar con sus candidatos, pero existe esa paz, esa tranquilidad institucional de tener la predictibilidad de saber qué es lo que va a pasar. Nosotros como país, yo que me dedico a las relaciones internacionales, nosotros como país nos mide el mundo entero bajo una fórmula que se llama el riesgo país. Nuestros números de riesgo país son, creo que estaban en 1900. Perú, nuestro vecino, que tiene una historia contemporánea política muy convulsa, está en 300 puntos. Chile, que es un país mucho más, vamos a decirlo, que ha progresado mucho más que nosotros, tiene 200. Brasil, en la casi guerra civil entre Lula y Bolsonaro, tiene unos 180 puntos. Nosotros estamos en 1900. Solamente Venezuela está por encima de nosotros. ¿Ya? Entonces, esa inestabilidad hace que la democracia en sí sea no una democracia total y verdadera, sino una democracia que se puede utilizar para fines personales. ¿Ya? Eso ha quedado claro en los últimos años. Entonces, eso es una de las cosas que hay que cambiar. ¿Ya? Ahora, pasen por favor a la parte inferior de la primera página. Ahí ven ustedes un partido. Es el Partido Liberal Democrático. Ese partido en Japón, con una pequeña interrupción, ha estado en el poder casi 50 años. Ustedes saben que ahora mismo hay una primera ministra japonesa, más dura que Margaret Thatcher. Dice, todavía no se ha aprobado a sí misma. ¿Y a qué no saben a qué partido pertenece? Al Partido Liberal Democrático. ¿Ya? Existen más partidos. En Japón existen unos 10 partidos. ¿Ya? Todos con representación parlamentaria. Todos jugando un juego dentro de esta unión democrática. El que siempre gana es el Partido Liberal. ¿Ya? No sucede lo mismo en ninguna parte del mundo. Si ustedes ven
les voy a hablar un poco sobre los tigres del Asia luego, ¿no? Si ustedes ven cómo esos pequeños países han logrado realmente el despegue económico, uno de los factores es la estabilidad política. ¿Ya? Ahora bien, pasemos al punto 2, por favor. La participación ciudadana y las libertades. ¿No tiene usted punto con tiempo? Sí. Está bien, pero yo estoy siguiendo. ¿Ya? ¿A qué se refiere la participación ciudadana? ¿Qué es lo que ustedes entienden por participación ciudadana? Ese es un elemento fundamental. Hay participación ciudadana pasiva y activa, ¿no? Podría ser, sí. ¿A qué se refiere usted con pasiva? O sea, Una participación ciudadana pasiva. ¿Qué es eso? o sea que no pues, le da igual que gane este o el otro. Y el activo es el que va a las más, es parte del partido. Pues está activamente. Y el pasivo es el que, pues, si gana él, bien, si gana él también. No solo se refiere a la actividad partidaria, no solo significa que yo voy con mi banderita, sí, que gane, no sé, el PDC, y voy a la concentración, o voy a la marcha, o voy a lo que sea. No se refiere a eso. La participación activa de la ciudadanía se refiere al hecho de poder contradecir el poder mismo. Poder decir, por ejemplo, esta ley es antidemocrática. Existen mecanismos, incluso en nuestra Constitución, para que personas independientes puedan presentar un memorando, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? Iniciativa popular. Iniciativa Popular. Iniciativa legislativa ciudadana. perfecto. ¿Ya? Aquí nunca se ha usado. Uno de los problemas, más allá de la participación activa de los ciudadanos, es la burocracia. Ese es un tema que no me compete a mí. Lamentablemente nosotros lo sufrimos todos los días, pero ese es un tema demasiado profundo como para verlo en 15 minutos, así que eso con más calma. Pero la participación ciudadana tiene que estar visible, tiene que ser parte de este juego democrático. Y en este juego democrático, ahora por ejemplo, nosotros utilizamos mucho las redes sociales. ¿Ya? El señor Lara se comunica por TikTok, parece. ¿Ya? Entonces, esa demostración del uso de la palabra, del uso de la identidad, eso también es una participación activa de la ciudadanía. ¿Ya? No solamente es el hecho de tener la posibilidad de ir al legislativo, sino es la posibilidad de poder ser parte del país, de estar o no de acuerdo, de participar o no en los partidos, pero no solo en los partidos. La política se hace por todo lado. ¿Ya? Ahora, esto que les digo viene en contraposición al otro modelo que les he presentado en las dos pequeñas clases que hemos tenido, es el modelo chino. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes, les repito la pregunta, que la China intenta venderse como la mejor de las democracias? Si no hay elecciones, si las elecciones, si es que hay, son a nivel ni siquiera municipal, más abajo, cantonal, ¿ya? ¿Por qué la China se vende como una democracia? ¿O por qué intenta venderse como una democracia? Por favor. Porque considero de que la democracia es una de las aspiraciones actuales en el mundo, ¿no? Y a China mostrarse como una de las mejores democracias, o sea, incluso le acarrea bastante hasta el mercado, ¿no? Es exactamente eso. La palabra democracia está inscrita en el siglo XXI, parece, en todos los ciudadanos. Y prefieren hacer la guerra civil antes que perder la democracia. O la idea de la democracia. Que sea verdad o mentira, que se controle o no controle, eso ya son elucubraciones del mundo. El hecho de
da no solamente legitimidad, sino que te da la legalidad de hacer lo que tú quieras. Así lo ha decidido el pueblo, ¿no? Entonces, los chinos han decidido simplemente saltarse la consulta y hablar con el pueblo. No hay ningún tipo de elección en la China. Y sin embargo, el partido también va con mucha presión. Porque pónganse ustedes el mismo caso que aquí. Durante muchos años ha habido un solo partido, que ha sido el MAS. Si había errores, ¿quién tenía la culpa? El MAS. Si hay problemas económicos, ¿de quién es la culpa? El MAS. Si hay inestabilidad política, ¿de quién es la culpa? En general, más allá de los enemigos, los centralistas, los independentistas, los cambas, el único responsable es el gobierno. Porque él es el que tiene que hablar, dialogar, entender, imponer, pero siempre dentro de una lógica. Y si durante mucho tiempo hay un solo partido, ese partido se vuelve hegemónico. Al volverse hegemónico, controla todas las instituciones del poder. ¿Ya? Lo mismo pasa en la China. El Partido Comunista controla todo. Y sin embargo, la presión que tiene el partido es muy grande también, porque su responsabilidad de ser el único detentor del poder lo lleva a ser siempre muy cauteloso, a no tomar grandes decisiones. A ver que la economía va bien, pues dejamos que esto vaya por aquí. Pero siempre con mucho recelo y mucho miedo. Eso es uno de los puntos esenciales de los sistemas autoritarios, que una pequeña rebelión y todo cambia. No sé, a ver, por ejemplo, tantos ejemplos que hay. Últimamente han escuchado ustedes hablar de, no sé, Egipto, Siria, Argelia, Líbano. En todos esos países ha habido revoluciones democráticas, las revoluciones de los colores, las revoluciones de las flores. ¿Ya? Hasta hace poco, en Egipto, tomando el caso de Egipto, Egipto estaba controlado por los militares. Ha habido elecciones. Han ganado el señor Morsi con los hermanos musulmanes, que eso era para cualquier país demasiado. ¿Nunca han llevado clases de Islam? ¿Nunca han llevado el Islam? La teocracia islámica, ¿no? La Sharia y todo eso, nunca. Bueno, no importa. Lo que pasaba es que este señor Morsi pertenecía a los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes eran lo más radical. Era la época del Estado Islámico, era la época de ISIS, era la época de Al-Qaeda, de todos estos grupos terroristas. Y esos grupos también tenían representación política, como tiene hoy, por ejemplo, Hamas, como tiene Hezbollah. ¿Ya? Esos países, la economía iba tan mal que la gente hizo una rebelión en casi todos los países del Magreb, en casi todos los países del norte de África. Hubo una revolución pro-democrática. Esa revolución en Egipto, por ejemplo, ha dado que ahora esté el gran mariscal al-Sisi. ¿Ya? No es muy democrático, pero es tal vez un poquito más democrático que los otros. Pero, ¿cómo es que un general, después de perder todo el poder y entregárselo a los extremistas, vuelve de nuevo? Vuelve porque él vende democracia, porque él vende estabilidad, porque él vende seguridad, porque él vende la idea de construir un país mejor. Entonces la gente ha terminado votando por él. Pero eso es un elemento primordial, la estabilidad. ¿Ya? Lo mismo pasa en la China. El partido es el que trae la estabilidad. La China, así como para deslumbrarlos, ha sacado de la pobreza, pero de la extrema pobreza. La China antes era peor que el norte de Potosí. Y son además 1.400 millones de personas. Nosotros apenas nos entendemos entre poco más de 10 millones. Ahí son 1.400 millones. ¿Ya? Y el partido ha logrado sacar de la pobreza
alrededor de 800 millones de personas que han pasado de ser pobres a ser clase media. ¿Saben? Esos 800 millones, por supuesto que están agradecidos con el partido de haberlos sacado de esa situación y darles educación, un buen trabajo, un avenir que es predecible, ir a la universidad, tener un autito, tu casa, esa predictibilidad, esa es la estabilidad que ven. Ahora, el problema está en cuando esos 800 millones de personas deciden que quieren un poquito más, que quieren ser un poquito más abiertos, que quieren construir un poquito más a la manera moderna, con democracia. ¿Ya? Eso es un problema que me imagino vamos a tener en los próximos 20 años. ¿Ya? Entonces, la estructura política, la distribución del poder es muy importante. El modelo japonés es el modelo democrático, es un modelo abierto, es un modelo inclusivo. En la distribución del poder, el sistema chino es un sistema autoritario. ¿Ya? ¿Cuál de los dos les conviene más a ustedes? Porque yo les he presentado estos ejemplos porque son dos extremos de una misma realidad. ¿Ya? Si yo hubiera estado en el África, les hubiéramos dado ejemplos africanos, pero los ejemplos asiáticos son de extrema importancia porque aquí no se los conoce bien, pero estos modelos han servido para sacar de la pobreza, no solamente en la China, sino por todo Asia, a 1/3 de la humanidad. ¿Cuántos habitantes tiene el mundo hoy? Pregunta de cultura general. La China tiene 1.4, la India tiene 1.5. Y si suman y suman así un poquito más, un poquito menos, llegamos a los 7, 8 billones de personas. 1/3 o más de 1/3 viven en el Asia, en países que ustedes tal vez nunca han escuchado hablar. Singapur han escuchado hablar, Corea del Sur, Indonesia, países musulmanes, Indonesia. Si ustedes piensan en los maometanos, como se diría antes, eso es la península arábica, eso es pues ahí en el desierto, ¿no ven? Pues no, el país musulmán más grande del mundo es Pakistán, la India y luego está Indonesia con 500 millones de personas. ¿No? La India tiene la mayor cantidad de musulmanes y no es un país musulmán. ¿Ya? Bueno, ahora, estos dos ejemplos les sirven para que ustedes puedan elegir, como siempre, lo mejor de la vida es elegir el justo medio. Es elegir, muy bien, yo tengo este ejemplo, tengo este otro ejemplo, ¿qué nos conviene a nosotros? ¿Qué me conviene a mí? ¿Qué le conviene a mi país? ¿Ya? No hay mucho más allá. La China, como el sistema autoritario por excelencia, y Japón, porque está al lado, como sistema democrático por excelencia. Porque si hay algo que es correcto, es la gente japonesa. Ahí no hay donde perderse. Ahí si ha ganado talcito, así nomás es. ¿Ya? Entonces, a mí me gustaría que entre ustedes puedan ver los dos sistemas y sacar ideas de ahí para poder aplicar aquí. Porque, si bien es cierto que tenemos una constitución reciente, es muy probable que haya algún tipo de reformas constitucionales. No digo ahora o en el siguiente gobierno o lo que sea, pero se presenta como necesaria esa reforma. ¿Ya? Y para que no lo saquen en curva, mejor que ustedes sepan que existen varios modelos. ¿Cuál es el mejor de todos? ¿Cuáles creen ustedes que sirve para qué cosa? ¿Ya? Ahora, en esa misma lógica, vamos al punto 4, que es, me imagino, señorita, que tiene que ser una fotocopia, llegó tarde, ya no hay nada. O, aquí el joven churro le puede compartir un poco, pueden sentarse un poquito más cerca y ver qué pasa.
Ahora bien, el punto 4 es el desarrollo económico y la legitimidad política. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué creen ustedes que se refiere este punto? De desarrollo económico y legitimidad. Que un próspero desarrollo económico pues eventualmente va a generarte legitimidad y la confianza, pues, no la confianza, la aprobación de la gente. Que si no hubiese un desarrollo económico, es muy probable que la gente no tolerase muchas actitudes políticas. Ya. De hecho, Entonces, se dice, ¿no?, que parte de la caída del socialismo se debe a que no ha prosperado económicamente. ya, a ver. Entonces, por un lado tenemos progreso. Progreso. ¿Ya? Lo importante es hacerse una idea de los conceptos. ¿Qué entienden ustedes por progreso? Ahora, no es ustedes personalmente cómo entienden eso, sino cómo se entiende en otros modelos. ¿Cómo se entiende el progreso en el sistema japonés y cómo se entiende el progreso en el sistema chino? Yo que soy muy amable con ustedes, les he puesto en negritas ahí la diferencia. En Japón, el progreso se entiende como un capitalismo socialmente inclusivo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes entienden por eso? ¿Cómo Japón describe la palabra progreso? La palabra progreso significa que todos los ciudadanos japoneses tienen derecho a participar en la vida económica y política de su nación. Eso es lo inclusivo. Ahora, el capitalismo socialmente inclusivo se refiere al hecho de que, sí, todo se compra con dinero, pero si ustedes, por ejemplo, dejan de trabajar, son despedidos, hay sistemas de ayuda a los desempleados, a los que ya están jubilados, a los que son enfermos, un poco como nuestros bonos, pero de otra manera, ¿ya? Pero a eso se refiere socialmente inclusivo, que no se deja a nadie atrás, ¿ya? Si un viejito de 80 años no tiene trabajo, no tiene casa, se le va a conseguir algo. Y ese señor, y ahí es donde viene la mentalidad japonesa, que ahora vamos a hablar sobre eso. Ahora, progreso para la China, ¿qué es? ¿Qué significa la palabra progreso? Japón, China. ¿Qué es para la China el progreso? Exacto, está clarito, está. ¿Basado en qué? ¿Qué significa eso? A ver, Cristian, ¿quién es capaz de explicarnos esas dos palabras? Joven, esto está impresionante hoy. Qué joven impresionante, ¿quién ha hablado usted? Diga. Es lo que funciona, pues tiene otro propósito. Es decir, Ya. si algo... Así en fácil, ya. Sí, es. Lo que funciona se queda. Eficiencia, eficacia. Ya, pero eso significa que ha habido muchas pruebas, que ha habido muchos ensayos. Si les hago un paréntesis y les hablo sobre la historia china, ustedes van a terminar en el aire. ¿Cuántos muertos hubo en la Segunda Guerra Mundial en el frente europeo? Millones, ¿cierto? Entre judíos, enemigos, aliados, nazis, soviéticos, ha habido alrededor de 30 millones de muertes. 30 millones de muertes. Hay cifras más, hay cifras menos de muertes. Pero es un montón de gente. En cambio, en la China, desde la llegada de Mao hasta, no sé, las reformas de Deng Xiaoping, ha habido 80 millones de muertos. La revolución cultural
el gran salto adelante, todos son nombres de política, ¿no? El gran salto adelante, las 100 flores, ha habido unas 10 políticas que han llevado a la población a la miseria. Ha habido realmente, solamente en la revolución cultural, 30 millones de muertos, casi como la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? La siguiente política, el gran salto adelante, donde había que industrializar el país. Mao dijo que hay que industrializar. Y para industrializar se necesita hacer, por ejemplo, hierro, se necesita construir canones, por ejemplo. ¿Ya? Se necesita hacer grandes industrias para la forja del hierro. Y como no había depósitos de hierro que no se conocían, la gente estuvo obligada a dar sus cucharitas, el cuchillo, los pequeños utensilios. Y el valor que tiene en referencia a la calidad ese hierro es pues pésimo, no sirve para nada, porque es una de muchas aleaciones. Entonces, eso solo produjo más y más hambruna y problema. Entonces había que cambiar. Entonces llegaron los reformistas, llegó Deng Xiaoping, que imitó el modelo japonés, y la China despegó. Pero hasta entonces, entre ensayo y error, el costo en vidas humanas es muy grande. ¿Ya? Pero si tienes 1.400 millones, una de las frases de Mao más famosas es, no sé si ustedes saben, pero hubo un gran problema en el bloque comunista. Rusia, la Unión Soviética por un lado y China por otro, los dos querían ser los adalides, los portavoces de los obreros, del movimiento revolucionario. Entonces, simplemente hubo un gran choque ahí, ¿ya? Y Estados Unidos aprovechó eso y se metió en medio, se reunió con Mao, restablecieron relaciones y arruinaron con Moscú. ¿Ya? Eso es geopolítica, es otra cosa. Pero en el momento en que la China decide enemistarse con Rusia, hermanos socialistas, comunistas del alma, es cuando ese camino se convierte no solamente en un pedregoso, una inclinada y pedregoso camino, sino que se convirtió en un modelo para exportar. Ese modelo para exportar también estuvo aquí. ¿Quién de ustedes es maoísta? ¡Guau! Estos alumnos de hoy en día. Había uno, ¿en serio? Uno que era El doctor de esas personas. Ah, lo siento. El doctor es muy abierto, muy tolerante, no creo. ¿Ya? Todo eso es una reminiscencia de los años 70, ¿ya? La guerrilla y todo eso. Entonces, el mundo comunista como progreso ha hecho, para legitimizar el progreso, lo que ha hecho ha sido equivocarse y aprender, Ahora, eso parece muy bonito. Han aprendido de sus errores. El problema es que esos aprendizajes han costado millones de víctimas. ¿Ya? Ese es uno de los grandes problemas que hay. Entonces, esta legitimidad basada en resultados es lo que le da al partido hoy la capacidad de decir, porque hemos aprendido, hemos llegado al mejor sistema. Y como democracia es una palabra que siempre queda bien, nuestra legitimidad está basada en los resultados de nuestra democracia para poder ofrecerle al pueblo el mejor camino. El mejor camino es algo que ya hemos probado. Por eso tenemos la legitimidad. ¿Ven? Son dos modelos diferentes.